cualquier área, todas las excusas que ponemos son rebatidas por Dios. Ni en nosotros, ni en los demás, ni en Dios mismo podemos excusarnos para decirle no a Dios. Aquí Moisés empieza a obedecer. Hoy veremos la obediencia del siervo de Dios, que si se le olvida algo en esta mañana, que no se le olvide algo. La obediencia no es solo un acto, aunque está lleno de actos, es un proceso, es una vida de obediencia lo que Dios quiere que tengamos. El primero y más grande de todos los obedientes fue Cristo. Perdón, Cristo. Cristo obedeció. Hebreos 5:8 dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. No porque fuera desobediente, sino porque ya había obedecido en eterna comunión con el Padre, siendo Dios junto con Él y con el Espíritu Santo. Y cuando se encarnó, aprendió a obedecer en el área que no había vivido desde la eternidad, en el área humana. Se hizo hombre, se hizo un ser humano. Y cuando ya entregó su vida en padecimientos por nosotros, perfeccionó su obediencia, la completó. De nuevo, no es que obedecía perfectamente, sino perfeccionar en el sentido de completar. Completó el camino de obediencia que tenía que realizar delante del Padre. Él obedeció, su obediencia es la que nos da el perdón y la salvación. ¿Cuántos de ustedes han desobedecido alguna vez? No solo a Dios, sino a cualquiera, ¿no? Desde niños aprendemos que tenemos que hacer caso y obedecer. Y la semana pasada, dentro de todo lo que dije, hablando de tantas excusas y de tantas maneras como queremos no someternos a Dios, dije que lo que no queríamos era hacer caso. Nuestro corazón es rebelde. Nuestra tendencia pecaminosa es hacer nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. Entonces, por eso es que la salvación, que no se nos olvide, ¿me cambiaron la qué? ¿El agua? La salvación es por la obediencia, pero ¿por la obediencia de quién? ¿La mía o la suya? La de Cristo. ¿Quién obedeció perfectamente? Cristo. Vamos a ver si con el agüita ya se me pasa la carraspera. Gracias, mami. La otra era agüita de pote, esta es agüita de tubo. Cristo obedeció perfectamente, sin pecado. Por esa obediencia de Él, no solo se salva otra persona, sino se salvan todos los que confían en Él. Porque la gran bendición es que, y este es el gran misterio y al mismo tiempo el centro del Evangelio, obedeció como hombre siendo Dios hecho hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. Y su sacrificio no alcanza para pagarle las faltas a uno, sino a todos los que confían en Él. Entonces, cuando vamos a meditar sobre cómo obedecer para servirle al Señor, no piense que le va a obedecer para ganarse el cielo, porque no va a poder. Nadie ha podido. Solo Cristo pudo obedecer perfectamente. Vamos a obedecer porque Cristo ganó con su obediencia para nosotros la relación con Dios como Padre. Y entonces ahora como hijos queremos ser dirigidos por nuestro Padre Celestial, honrarle y obedecerle. Moisés es tipo de Cristo. Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Cristo, ahora más grande que Moisés, siendo Dios hecho hombre, con su obediencia nos libera ya no de un imperio, sino del pecado y de la condenación eterna. Y nos libera de nuestra propia rebeldía, de nuestra propia rebelión. Pero cuando confiamos en Cristo, empezamos un caminar con el Señor. Ya la salvación está segura por su obediencia, pero no está completa en el sentido de la vivencia. ¿A qué me refiero con que no está completa? No que no nos espera la gloria en la eternidad, sino que nos falta todavía la santificación o el proceso de parecernos más a Cristo mientras estamos en esta tierra. Que no se nos olvide, ¿no? Porque algunos piensan, me convierto a Cristo, Él obedeció y me siento a esperar a morir para ir al cielo. No, no, no. Aquí hay un proceso para parecerse cada día más a Cristo y ese proceso implica que le obedezca. Necesitamos entender que ese proceso es en etapas durante el tiempo
y es santificador. Y lo central en el día de hoy es que la obediencia del siervo de Dios es un proceso liberador de su propia rebeldía. Mientras obedecemos, Dios nos usa para la vida de otros, pero principalmente obra en nuestra vida liberándonos de nuestra rebeldía. Libertad, libertad, libertad. Hoy cantábamos una canción que decía que nos liberó, ¿cierto? Hay otra canción que gusta mucho en la iglesia que dice libertad, hay libertad. El mundo habla de libertad, pero cuando el mundo habla de libertad, habla de hacer lo que se le antoja a cada uno, no de hacer lo que realmente nos hace libres, que es la voluntad de Dios. Dios nos quiere liberar de nuestra propia rebelión y de nuestro propio pecado. ¿Cómo es que Dios liberó a Moisés mientras liberaba a su pueblo? Pues bueno, vamos a ver desde el capítulo 4 que leímos, versículo 18, hasta el capítulo 11, versículo 10, por pedacitos. No vamos a leerlo todo. Pero vamos a recordar que aquí el protagonista no es Moisés, es Dios. Y que Dios es el gran libertador. Y que Dios libertó a su pueblo presionando a Faraón. Ustedes escucharon que dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Lo leí en el versículo 21. Después del punto, en la versión Reina Valera contemporánea dice, yo, dice Dios, endureceré su corazón, el de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y sabemos que Dios no peca ni puede poner pecado en nadie porque Él es totalmente santo. Su dureza, la del faraón, era pecado. ¿En qué sentido Dios endurece el corazón del faraón para de una vez salir de este aparente punto contradictorio, que no es otra cosa sino algo sencillo a los ojos de Dios? No es que Dios hizo que el faraón se volviera malvado, ya lo era. Yo pongo el siguiente ejemplo, es como cuando usted mete el agua en el hielo, perdón, el agua en el hielo, ya me tiré la ilustración. El agua en la nevera se convierte en hielo. No la, usted no cambió el agua, simplemente la metió en un ambiente donde ella se endureció. ¿Qué hizo Dios? Comandar a Moisés, comandar a Aarón, comandarle a decir al faraón que hiciera la voluntad de Dios y que liberara a su pueblo. En esa circunstancia, como el congelador con el agua, hizo que él se endureciera y se aferrara a su rebelión en contra de la voluntad de Dios. De tal forma de que la Biblia dice que el faraón se endureció, pero también dice que Dios se endureció al faraón. Dios no es culpable del pecado, pero sí usa la reacción pecaminosa del ser humano para glorificarse y hacer su voluntad. Así como hizo cuando Cristo nos salvó, que todos los que quisieron matarlo, inspirados por el mismo Satanás, quisieron acabar con el Salvador y terminó Dios obrando nuestra salvación a través de la cruz del Calvario. O sea, Dios es grande, sabio y soberano. Entonces Él es el protagonista. No pierda esto de vista, porque esto es lo que estamos enseñando los viernes. A veces predicamos de una idea secundaria porque tenemos un tema en mente para hacer una serie. La idea principal aquí es Dios libera a su pueblo tratando con el corazón de Faraón a través de Moisés y de Aarón y humillando al final las divinidades o dioses paganos que tenía el Faraón a través de las plagas, porque las plagas estaban relacionadas con los dioses del Faraón y del pueblo egipcio, y al final haciendo que el Faraón mismo se humillara delante de Dios y se doblegara en su voluntad. Pero como nos interesa ver cómo servir a ese Dios que libera, vamos a ver el proceso que Dios llevó con Moisés mientras hacía eso, con las plagas. Obedecer es la clave en el proceso de santificación en Cristo. En quien realmente sirve a Cristo como Moisés, el proceso primero comienza con la familia. Segundo, el proceso avanza al confiar en la autoridad de Dios. Y tercero, el proceso no finaliza, porque solamente es cuando lleguemos a la gloria que termina, pero sí va dando como resultado credibilidad. Comienza con la familia, avanza en la medida que confiamos en la autoridad de Dios y termina Dios dándonos en el camino, mientras le obedecemos, credibilidad o confianza.
Ayer meditábamos mientras veníamos de Lebrija con los hermanos sobre cómo aconsejar a ciertas personas. Ustedes saben, Brian y Karen están allí sirviendo. Nosotros acá también, los líderes, los hermanos que colaboran. Y a veces es tan difícil aconsejar. A veces hay personas que dicen, lo comentábamos ayer, poniendo un ejemplo, pero yo ya no le soy infiel a mi esposa porque yo ya creo en el Señor. Porque ella tiene que desconfiar de mí. Y a veces a uno le toca responderle, lleva 20 años siendo el infiel. Hace 20 minutos o hace 20 horas apenas vino a Cristo y le dice a ella que confíe en usted. Por favor, espere que ella vea el resultado de lo que ha hecho Cristo en su corazón. Usted confía en Cristo, que después ella terminará confiando en usted por lo que Cristo ha hecho. Pero no de una vez. Espere, calmado. En la cárcel usted va y predica. La gente dice, yo me convierto a Cristo. ¿Será que ya mañana me dejan libre? Espere, tiene segura la eternidad si realmente ha entregado su vida a Cristo. Pero hay consecuencias de lo que uno hace. Y ya aquí le pusieron una sentencia. ¿Prefiere no tener la sentencia y sí tener la condenación eterna? ¿O tener la seguridad eterna en Cristo y pasar el proceso de las consecuencias de lo que usted ha hecho? Hay que esperar. Voy a hacer mucho énfasis en eso en esta mañana. Hay que ir paso a paso. Obedecer desde lo más sencillo hasta lo más grande al Señor día a día, no queriendo resultados rápidos, queriendo que Dios forme a Cristo en nuestro corazón, que forme nuestro carácter. ¿Cómo comienza el proceso? Con la familia. Moisés, dice el versículo 18 del capítulo 4 que acabamos de leer, se fue. Después de tantas excusas, se fue. Hizo caso a Dios. Le dijo al suegro, tal vez para no preocuparlo, no que iba a hacer todas estas cosas contra el rey, el faraón del imperio de la época, sino simplemente le dijo, voy a volver a Egipto. Voy a ver si mi familia está viva. Me voy a llevar a mi mujer y mis hijos. Montó un asno a mi familia, me la llevo y se fue. Miren, hermanos, a veces somos muy silvestres e individualistas. Queremos empezar un proceso de caminar con Dios solos y no involucramos a los que están más cerca de nosotros para que sepan lo que está pasando y sobre todo si es usted el líder de familia, debe pedirles que por favor junto con usted caminen en el Señor. No puede obligar, pero sí puede liderar hasta que las personas se conviertan a Cristo. Voy a resumir lo que leímos. Dios le avisó que ya a Moisés que ya habían muerto los que lo querían matar. Dios le dijo que Faraón no le iba a hacer caso sin que a su primogénito primero Dios no terminara por matar. Aquí le resumió todo. Y recuerda esto de que Dios le avisó que tendría que matar al primogénito de Faraón para que le diera libertad, porque así vamos a terminar en el último versículo del capítulo 11. Dios lo quiso matar a Moisés. Lo leímos. Esto es un texto bastante misterioso. Usted lee, escucha, intérpretes. Y la que lo defendió como cosa rara fue la mujer. No le pegue, no le haga daño. Salió la mujer y ¿qué hizo? Puso el prepucio de su hijo que no habían circuncidado delante de Dios. Y le dijo esposo de sangre. Recuerden que el matrimonio era un pacto y está representando por toda la Biblia el pacto de Dios con su pueblo. Moisés no había circuncidado a sus hijos o a su hijo. Y esa era la señal del pacto en la relación con Dios. Ella lo que hizo fue hacer lo que el marido no había hecho. Y decir, no, mi familia, empezando por mi esposo y pasando por nuestros hijos, están en una relación contigo, Dios, conforme a tu voluntad. Yo les dije la vez pasada, y esa es nuestra gran tragedia como seres humanos, le agarramos tan rápido confianza a la gente que respetamos y le perdemos tan rápido el respeto también a esas personas que le agarramos confianza. Y así hacemos muchas veces con Dios. Les dije, ¿cómo es posible que un hombre que le fue tan mal y que lo iban a matar cuando Dios lo llama y le da tanto asombro
y sentido de oración ver una zarza ardiendo, le ponga excusas a Dios después de que estaba asombrado y decía, uy, no tengo que morir. Tan rápido le pone peros a Dios, ya le agarró confianza. Ahora le había agarrado tanta confianza que se le había olvidado cumplir con todo lo que Dios había establecido desde Abraham, que no era mucho, era circuncidar a sus hijos. El resto de leyes van a venir con Moisés, Dios las va a dar, cantidad de leyes. Y no lo había hecho. Como que le agarró confianza a Dios, arranquemos porque Dios me habló y ya le dije que sí. Vamos a ver. Al final de la historia, cuando Aarón viene, Dios le habla a Aarón y cuando los ancianos le oyen, Dios trabaja en el corazón del pueblo y con todo lo que pasa con Moisés, con Aarón y con los ancianos, hacen Dios que le oigan con seriedad, que lo tomen en serio. Porque este es el gran problema, tomar en serio lo que Dios dice. Recuerden que toda la Biblia, la raíz de la desobediencia viene por la rebeldía, pero comienza con el no querer escuchar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No le ha pasado que hay gente que lo oye a uno bien y le dice, pero qué dijo? ¿Qué dijo? Y no es porque no escuchó, sino porque no quiere escuchar. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? Por teléfono, se fue la señal, se fue. No escucho, no escucho, no entiendo. Ay, ay, chao, chao, chao. Y le colgaron y no le escucharon. No prestar atención, no dar importancia, no rendir reverencia. Yo he pensado, por ejemplo, que para motivar la oración, ahora que cuando lleguemos a la iglesia, alguna vez vi, y si vemos que se arma idolatría con eso, los botamos o los quemamos. Le decía a mi esposa y a los hermanos de la iglesia líderes, ponemos unos tapeticos y que cada uno cuando llegue se tienda el tapetico enfrente y se arrodille para que no se le dañen las rodillas. Y acostumbre a orar. Es solo como un símbolo. De pronto para que llegue con más reverencia delante del Señor, no con misticismo. Y si vemos que eso se forma algo raro, lo botamos. Pero a veces es tan difícil solo para que no atiendan al celular cuando estamos en culto. ¿Sí se ha dado cuenta? Está el Señor hablando, de su corazón está metido. Señor, sí, gracias Dios. Sí, Señor, sí, sí. Y vuelve otra vez al celular. A nosotros no nos gusta, ¿cierto? Qué feo cuando uno le está hablando a alguien, la persona hace. Ajá. ¿Qué decía? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Me repite? Perdemos la reverencia para con el Señor. Y la iglesia implica que nosotros también aprendamos a ser reverentes con Dios. No, hermanos, no tiene nada que ver si cantamos música muy antigua o muy moderna para adorar a Dios. Interesa el mensaje e interesa que la música nos inspire reverentemente, pero también, como la Biblia enseña, gozosamente. Esas dos cosas están en la Biblia. Pero que por el gozo no perdamos la reverencia y por la reverencia no perdamos el gozo. Entonces no dejemos de entender que le servimos al Señor y que es Dios el que nos llamó a servirle. Moisés fue liberado de la, escuche esto para que lo apliquemos a nuestra vida en este primer punto, de la idolatría a la familia. A veces idolatramos a nuestros familiares, ¿cierto? Te sirvo, Señor, pero si me quitas mi esposa, no sé qué hacer. Si se va mi marido, no te serviré más porque no puedo. No digamos eso. Moisés tuvo que salir con toda su familia y renunciar no solamente al hecho de lo que su proyecto familiar estuviera establecido, sino a la comodidad familiar. Estar en casa, tranquilo. Acomodémonos, estemos juntos, compartamos y aquí que el Señor nos hable y que no nos pase nada. ¿Cuántos profetas tuvieron que salir de su tierra y de su parentela? ¿Cuánto tuvo que hacer el mismo Hijo de Dios? ¿Usted cree que el Hijo de Dios se echó hombre? Y aquí voy a entrar a un terreno muy delicado, simplemente lo voy a mencionar solo para ilustrar, porque entraría incluso a ofender el corazón del Señor si profundizo en eso. Pero usted cree que el Hijo estaba incómodo con el Padre en la eternidad para venir acá a salvarnos. Es que, Señor, yo tengo ganas de hacer algo, Padre. Y ya me puse de acuerdo con el Espíritu y vamos a hablar juntos. ¿Y será que yo bajo y salvo a esta gente y regreso? Estoy aburrido acá con usted. ¿Usted cree que no estaba pleno? Como dice el mismo Cristo en varias partes del Evangelio, con el gozo que tuve contigo.
La gloria que tuve contigo desde siempre en gloria y en gozo con el Padre, es por amor al otro que nos movemos. Y Dios, para que sirvamos a Él y a otros en el nombre de Él, nos saca de nuestra comodidad. Gran ídolo de nuestro corazón que nos impide obedecer a Dios, y no sé cómo más afirmarlo en este día. No nos gusta que nos incomoden. En estos días lo recordábamos. ¿En qué silla se sienta usted? Yo a veces lo digo. ¿En qué lado se sienta de la iglesia? ¿Se incomoda si no puede sentarse en el mismo lado? Pues la mayoría de las veces no, pero uno ve que, dice uno que la mayoría de las veces que no, pero uno ve que llega la persona y llega al puesto y encontró a alguien ahí sentado y se incomoda, empieza, se queda pensando, ¿no? Pero como somos creyentes no le dice nada y se pasa para otro lado. Ya tienen lugar en la iglesia, ya tienen lugar en la cama. Si la pareja, si están casados, se le hace en su lugar, le dice, pero es que ese es mi lugar, usted ya sabe, ¿por qué se acostó ahí? Dios mío, déjela o déjelo que duerma en ese lado. Cambien un ratico. Idolatramos cosas, costumbres, y no es que esté mal acostumbrarse uno, hay que generar cierto sentido de estabilidad en nuestra vida, pero se vuelve ídolo en nuestro corazón la comodidad. Y una persona que idolatra la comodidad no puede servirle a Dios porque Dios lo saca de su comodidad. Muévase, camine, sírvame. Listo, Señor. ¿Se puede por internet? ¿Virtualmente? No. Muévase. Fue liberado Moisés de la idolatría a la familia y a la comodidad familiar en la medida en que confió en Dios y obedeció a su autoridad. Ojo con esto. Uno obedece en quien confía y entre más obedece, más confía porque se da cuenta que lo que se le está diciendo es para bien. En la medida en que más confiaba Moisés en lo que Dios le decía y confiaba en su autoridad, más era libre de su propia rebeldía. Así que esto no es de un día para otro, Señor, mañana todo espíritu de desobediencia, sácalo de mí, libérame de toda rebeldía, de toda clase de entidad demoníaca que me haga volverme rebelde y mañana ya quedaré libre. No, Satanás y sus demonios, el mundo espiritual, la carnalidad remanente, la pecaminosidad que todavía nos tienta, aunque ahora estemos en Cristo y no sea dominante, seguirá impulsándonos a desobedecer a Dios hasta el día de nuestra muerte. Y Moisés llegó a ser llamado el más manso de la tierra, obedeció a Dios en medio de un pueblo desobediente y al final no entró a la tierra prometida por una desobediencia. Así que no piense que esto es perfecto y que ya terminó. Continúa. ¿Cómo es el proceso? Recuerdan por favor conmigo capítulo 4, versículo 20, algo especial allí al final del 20. Dice que en su mano llevaba Moisés. ¿Qué llevaba Moisés en la mano? ¿La vara de quién? Moisés llegó a tener sin gobernar, pero era el heredero para el cetro como príncipe de Egipto. Era hijo de la hija de Faraón, criado 40 años allí. Luego que se va, lo vimos hace 3 semanas, lo que termina usando es una vara de pastor, porque termina pastoreando ovejas durante muchos años, decenas de años. Pero esa vara de pastor lo vimos la vez pasada cuando Dios le llama, le dice, pongan en el piso y se convierte en culebra y es una de las 3 señales que le da. Recuerdan, aquí hablaba de señales para que le crea el pueblo y pueda ir a Faraón con el pueblo respaldándolo. Cetro de príncipe tuvo que dejarlo. Vara de pastor ahora se le convierte en la demostración de autoridad de Dios, en la vara de Dios. ¿Y para qué es la vara? La vara en la antigüedad era, y sigue siendo hoy en día, para sostenerse. Sobre todo cuando va avanzando en edad, sirve como sostén. Pero servía como instrumento para el pastor para guiar a las ovejas e incluso reprenderlas y reconducirlas con su parte final donde tiene su gancho. Por eso es que el salmista dice vara y callado, que son dos funciones de la misma vara de pastor, como dicen las versiones modernas. Algunos predicadores, porque ven dos palabras en la traducción, han predicado que la vara es una y el callado es otro, que tenía la vara en un lado y el callado en otro. Son dos funciones de la misma, pueden ser los dos extremos de la misma vara. Uno más para enganchar y guiar y el otro más para reprender. Vara de pastor.
¿Qué simboliza la vara? Llegó a decirse que los gobernantes gobernaban y se dice de Jesús que gobernará con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Que terminó simbolizando la autoridad de una persona en su trabajo con las ovejas, en su familia, con su hogar o en su reino si era un rey. La autoridad. Entonces ya no era la vara de Moisés, no vas a ir con tu autoridad, vas a ir con mi autoridad. Yo te mando. Entonces ya no es tu vara, es mi vara. Yo creo que Moisés la miraba, pero es mi vara. No, pero es mi vara, decía Dios. Ya entendía él que era la vara de Dios porque ya Dios le había hecho algo con la vara, una señal. ¿Qué pasó con la vara de Moisés? Vamos a ver varias cositas aquí rápidamente en el proceso, solo de forma simbólica. La vara de Moisés terminó siendo llamada la vara de Aarón. Algunos dicen que era la de Aarón, que la utilizó Aarón en vez de la de Moisés, o pudo ser que Moisés se la pasó a Aarón. No se aclara, es lo mismo, de todas formas es la autoridad. Termina siendo la vara de Dios porque es la que Dios usa, sea de Moisés o de Aarón, para mostrar su autoridad para sacar al pueblo. En las tres primeras plagas, Dios le habló a Moisés, Moisés le habló a Aarón y Aarón le habló al faraón y Aarón fue el que usó la vara. ¿Se acuerdan que Moisés no quiso ir? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 7. Éxodo 7, 19. Vamos a ver las plagas de forma resumida en este aspecto solamente. Fueron 10 porque era el número de perfección de los paganos, de los pueblos que no eran los hebreos. Hebreos 7:10, cada plaga relacionada con una de divinidad pagana, pero aquí vemos que entonces, antes de ver la primera plaga, Moisés y Aarón fueron, Hebreos 7:10, perdón, 7:19, les dije 7:19. En la primera plaga, la plaga de sangre, el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por todo Egipto, lo mismo en los vasos de madera que en los de piedra. Yo le digo a Moisés, Moisés le dice a Aarón y Aarón utiliza la vara. Y dice que use su vara. Por eso pelean, ¿no? Ah, era la vara de Aarón. Bueno, la que sea, la de Aarón o la que tenía Moisés que se la pasó a Aarón, era al final la vara de Dios. Con la autoridad de Dios, hagan esto. Eso pasó en las tres primeras. Mire la siguiente plaga, la de ranas. Capítulo 8, versículo 5. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda la vara, que lleve en su mano sobre los ríos, arroyos y estanques y que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Ahora en la plaga de piojos, capítulo 8, versículo 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que éste se convierta en piojos por todo Egipto. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le dio esa orden? Lo que Dios le dijo. Recuerden que Moisés era el que había puesto el problema, ¿no? No yo, otro. Entonces mandaron a Aarón. Dígale a Aarón y que Aarón use la vara. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó a haber un cambio en la medida que Moisés hacía exactamente lo que Dios le decía, obedientemente, aunque no fuera perfectamente, si era sincera y completamente. Dios le fue cambiando las órdenes, Moisés fue cambiando la reacción y empezó Moisés a confiar más en Dios y Dios empezó a promover la autoridad de él a través del mismo Moisés y ya no a través de Aarón. Mire las otras tres plagas, Éxodo capítulo 8, versículo 20, las tres siguientes, la de moscas. Aquí el Señor dijo a Moisés: mañana vas a levantarte y presentarte ante el faraón. Cuando él baje al río, allí le dirás que yo, el Señor, le digo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Caramba, Dios le dijo a Moisés: ve ante el faraón y dile. No le dijo: ve y dile a Aarón que use la vara, o ve y dile a Aarón que le diga al faraón. Dile tú. Siguiente plaga. Bueno, ahí mismo en el versículo 21, esa misma: si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti, contra tus siervos y contra tu pueblo y tus casas, toda clase de moscas. Esa era la plaga. Dios dio la confianza a Moisés para que fuera el mismo.
En el capítulo 9, versículo 1, dice que en la plaga del ganado, entonces el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y sigues deteniéndolo, la mano del Señor va a caer sobre los ganados que tienes en el campo, la plaga en el ganado. Y el verso 8 del capítulo 9, la plaga de úlceras, el Señor dijo a Moisés y Aarón: tomen de un horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al cielo en presencia del faraón. Ya ni siquiera di nada, Moisés, haz esto, ni abras la boca. Qué confianza, ¿no? Dios está promoviendo en Moisés la confianza para que actúe con mayor autoridad de parte de él, de parte de Dios, porque ha visto que ha ido obedeciendo en lo más sencillo y básico. A ver, antes de seguir con las plagas y el proceso, y de pronto para tener un poquito más de ilustración, y por tal vez como estoy con el inalámbrico aquí abajo, paso por los puestos y les pregunto. Ah, vi que cabezas se levantaron. El asunto es, ¿usted nunca ha percibido cuando le pide algo a Dios en lo profundo de su corazón, en oración, que le está pidiendo algo a Dios cuando usted no le ha obedecido en lo que Él le ha mandado? Pongámoslo en el aspecto humano antes de llevar la relación con Dios. Usted le dice a alguien: por favor, me ayuda con esto, me colabora en esto, y la persona no le hace caso, no le hace caso, no le hace caso. Y usted está por ayudarle y la persona le ha pedido consejo y vuelve la persona y le dice: por favor, le pido que me ayude en esto. Usted le puede decir: pero si yo ya le he dicho y no me ha hecho caso, ¿por qué tengo que volverle a decir otra cosa si no me ha hecho caso en lo que le acabo de dar instrucciones? En el trabajo, cuando hay trabajos artesanales. Allá cuando estábamos donde Elis, estaban clavando tablas, agarrando tierra, tirando piedras, hablando más de lo que teníamos que hablar, pero estábamos pasándola rico, ahí tomando el pelo como hermanos en comunión. Y el que sabe, pues el suegro de Elis, el que sabe de carpintería, hablamos que él tiene experiencia, entonces uno le trata de poner atención al que sabe. Y si caramba, él dice: el que sabe, le dice: ponga la tabla para este lado, y dice: ¿por qué no para el otro lado? Y al rato yo le digo: pero suegro de don Elis, o don suegro de Elis, Rosso, ¿cierto? Le digo: ¿cómo pongo la tabla para este lado, para el otro? Y me va a decir: pero si no me ha hecho caso en todo el tiempo que le he dicho cómo ponga la tabla, ahora, ¿para qué me pregunta? Así pasa con Dios. En negativo, si no le prestamos atención y no lo obedecemos, por qué esperaría Él que le hiciéramos caso en una siguiente instrucción? Pero en positivo, si con las pequeñas cosas que Él nos va diciendo que hagamos para su gloria en nuestra vida, para honrarlo, obedecerlo, por amor a lo que a Él, por lo que Cristo hizo por nosotros, le vamos obedeciendo, puede irnos llevando a otro nivel de confianza y hacernos crecer en obediencia y darnos mayor autoridad. Es un proceso en todas las áreas de la vida. Por eso es que le habla en estas tres plagas a Moisés de esa forma. Dios le habló en estas tres plagas dos veces a Moisés, y al final no solo a Moisés, sino también a Aarón, en la tercera plaga de esas siguientes tres que vimos ahorita. Y las dos veces de las primeras, de esas segundas tres plagas, las dos primeras veces Moisés sí le habló al faraón, y al final Moisés hizo lo que Dios le dijo, tiró las cenizas, fue creciendo en obediencia. ¿Y qué pasó con las otras tres plagas? Recuerden que eran 10, ¿no? Así que aguántenme por ahí otra media hora más. No, mentiras. Son tres nada más, vamos rápido. Son cuatro que faltan, tres en este punto y la otra en el punto final. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículo 22. La plaga del granizo. La del granizo. Versículo 22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre hombres y animales y sobre toda la tierra del campo. Pero mire, por favor, detalle conmigo aquí. Aquí ya empieza el proceso, ¿no? A veces la obediencia a Dios es dos pasos para adelante, un paso para atrás. No es que estemos bailando, es que somos así. Le hago caso un poco, le desobedezco un poquito y luego avanzo. Hemos avanzado algo, pero todavía tengo que ser tratado en mi corazón. De nuevo, versículo 22, 9:22, extiende tu mano al cielo. Versículo 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Al fin, ¿la mano o la vara? Mira, pero no le explicó bien, pudo ser la mano con todo y la vara. Está obedeciendo, pero incluyendo la vara que simbolizaba la autoridad. Aquí solo le dijo la vara.
Eso se repite en la plaga siguiente, en la plaga de langostas, Éxodo capítulo 10, versículo 12 y 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas y cubran todo el país y acaben con todo lo que dejó el granizo. Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto. La mano, la vara, la mano y la vara. Versículo 21, la plaga de tinieblas. El Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. Otra vez. Que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que hasta se puedan tocar. Y Moisés extendió su mano al cielo. Pero de todas formas sucedía lo que Dios decía que iba a suceder. De nuevo, esta ilustración que vemos en la Biblia no es perfecta, como la vida de los creyentes no es perfecta, pero sí nos deja un patrón. En la medida en que más obedezcamos al Señor fielmente, más nos promueve, más confiamos en Él, pero esa confianza no termina siendo perfecta porque tenemos que seguir siendo transformados en nuestro corazón. Eso es lo que quiero decir hoy. Por favor, hermano, no se vaya de aquí pensando que yo quiero o pienso que usted puede llegar a obedecer perfectamente a Dios mañana después de este sermón. Lo que quiero que entienda es que Dios sí lo puede ayudar a cada día a obedecerle más, para la gloria de Él y para la extensión de su reino. ¿Qué pasó con Moisés mientras todo esto sucedía? Fue liberado de la idolatría a él mismo y a su propia autoridad, en la medida que confió en Dios y le obedeció a la autoridad de Dios, y con la autoridad de Dios fue en ese proceso siendo libre de idolatrarse a sí mismo y su propia opinión. Todos tenemos una opinión, todos tenemos un criterio, es respetable, pero a veces pensamos demasiado bien de nosotros mismos. Eso dice Pablo en una de sus cartas. A veces tenemos muy alto concepto de nosotros mismos. Pero es que yo pienso así. De hecho, hablábamos con alguien en estos días en consejería. La queja continua es tener la opinión de que nosotros somos más inteligentes que Dios para manejar nuestra vida. No se dice así, pero a veces uno cuando se queja está diciendo: Señor, usted como que se equivocó conmigo. Eso no era lo que me tocaba a mí. Es para otro, porque esa circunstancia no me gusta, no me cae bien, me está haciendo daño. En vez de decirle: Señor, me someto a tu voluntad como enseñó Cristo, hágase tu voluntad, lo dijo y lo vivió. Aunque esa circunstancia me duela, al final haz tu voluntad. Si ves que es lo mejor para mí, déjalo para que trabaje en mi vida. Y si no, quítamelo porque me está haciendo mucho daño. No hay problema con decirlo. El problema está con revelarse en su corazón a Dios. De las personas, ayer veíamos en Lebrija sobre el perdón. Quítame esa persona, llévatela, en vez de decir: Señor, dame. Lo vimos en el taller del perdón ese viernes festivo de Semana Santa. En vez de pensar lo mejor por ella, en vez de orar por ella y después ver si podemos ayudarle en algo, aunque no haya cambiado, y al final si podemos restaurar la relación, pensamos: Señor, que no me vuelva a mirar, que no vuelva a venir, que no me vuelva a hablar. Es más, si te lo puedes llevar, te agradezco. Vivimos queriendo que todo cuadre con nuestro antojo. Y Dios no quiere que le expresemos nuestras necesidades y percepciones, sí, porque somos sus hijos, le place que lo hagamos, pero también le place que lo hagamos sin idolatrar nuestras propias opiniones y voluntades. Es nuestra voluntad sometiéndose a la de Él, no al contrario. Y renunciar a nuestra autoridad. Es que yo mando, es que yo soy dueño sobre mis decisiones. ¿Qué se dice hoy en medio del mundo secular con la ideología del aborto y otras cosas por el estilo? Dice: mi cuerpo, mi decisión. ¿Quién dijo que es su cuerpo? Es del Señor. ¿Quién dijo que su vida, si tiene una vida en el vientre, es de Dios, que la trajo y la puso ahí por medio del sistema de procreación que Él diseñó para nosotros? Pero es de Dios. Somos muy autoritarios con nosotros mismos. Soy yo, a mí no me manda nadie. A través de un proceso donde cada vez confiamos más en Dios y lo obedecemos en cosas pequeñas, Dios nos va haciendo avanzar y renunciar a esa idolatría de nuestro propio corazón. Eso es idolatría. El proceso, al final, punto tercero, da como resultado la credibilidad. Lo adelanté, así que no me voy a demorar mucho. Vaya conmigo al capítulo 11, versículo 1.
Al final de esas primeras 9 plagas, antes de la 10ª, que sería la de la muerte de los primogénitos, el Señor le dijo a Moisés, todavía, capítulo 11, verso 1, todavía voy a traer una plaga sobre el faraón y sobre Egipto. Hay una que me queda. Recuerden, ya se lo dijo en el capítulo 4, no te va a dejar ir si no muero, si no mato a su primogénito. Después de eso, dice, todavía hay una plaga sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir de aquí y esa expulsión será definitiva. Ve ahora y habla con el pueblo para que todos, hombres y mujeres, les pidan a sus vecinos y vecinas alhajas de oro y de plata. No fue un robo, fue una petición y se la regalaron. Pero por el proceso que sucedió mientras Dios se exaltaba, humillando al faraón y a sus dioses, hacía más obediente y que confiara más en él a Moisés. Y esto es como resultado de la credibilidad que Moisés y el pueblo tuvo ante todos los demás, ante los egipcios. Dice el verso 3, y el Señor hizo que los egipcios vieran al pueblo con buenos ojos. Moisés también era tenido en alta estima en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos del faraón como a los ojos del pueblo. ¿Qué dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles de la iglesia? Que crecía en gracia, que crecía en buen testimonio delante de todos. Todo el mundo respetaba a la iglesia. La gente debería respetar al creyente en Cristo, así esté en desacuerdo con él, porque al menos ve que es coherente con lo que dice creer de su Señor. No me gusta lo que cree ese tipo, me parece que es o fanatismo o locura, o esa mujer. Me parece que es una tontería creer en Dios, lo que sea, que diga el ateo, que diga el inconverso, que diga el agnóstico, como se quiera titular, pero que al final puede decir, pero me parece que es muy coherente con lo que dice y lo que vive. Generar respeto es algo necesario, pero es una consecuencia lógica y que Dios trae, Dios, dice aquí el texto, trae sobre la vida de aquel que viene en un proceso de obedecerle y que viene honrando a Dios, obedeciéndole en todas las áreas de su vida. Wow, esta persona sí le cree a Dios, al menos en lo que piensa que Dios le mandó a hacer, es fiel. Delante del mundo, incluso el mundo inconverso, Faraón no los dejó ir porque estaba contentísimo y se convirtió a Dios, los dejó de ir con rabia, con enojo, porque murió su hijo, porque no quería que más gente muriera, porque estaba enojado, entristecido, conmovido, pero con rabia los dejó ir y al rato ya los estaba persiguiendo, lo veremos después, para matarlos, si no es porque Dios obra lo que obra en el Mar Rojo. Pero llegan a tener credibilidad, y este es mi mensaje de hoy, cuando confían en el Señor y le obedecen en cada área de su vida. Son libres de su rebeldía y la recompensa es que aquí tienen mejor testimonio en Cristo, en esta tierra. Dios hizo muy respetado a Moisés y al pueblo para librarlos. Y en los versículos 4 al 10 se enseña que esta última plaga, Moisés, en esta última plaga, Moisés solo le habló a Faraón. Fue y le habló. No dice que le habló a Aarón, no dice que usó la vara, ni dice que le levantó la mano, solo le habló al Faraón. Caramba, qué autoridad. ¿Eso es gratuito? No, llevaba un proceso. Algunos dicen que estas plagas pudieron haber sido apenas en 40 días, sumando los días que dice la Biblia, pero con sus respectivos espacios pudo haber sido durante 3, 4 meses, algunos alargan hasta un año. No fue más, tampoco. Fue durante el primer año del servicio de Moisés en esa última cuarentena de años, porque sirvió después de los 80 hasta los 120 a Dios. En ese primer año de los últimos 40 de Moisés es que sucedió esto. No fue muy largo, no fue un proceso muy duro, pero es que entre más sumisa sea la persona y el corazón más rápido se someta a la voluntad de Dios, más rápidos son los procesos. Hay gente que dice, pero ¿por qué yo no veo que Dios me responda? ¿Por qué yo veo que no hay transformaciones en mi vida? ¿Por qué yo veo que otros llegan y rápido les pasan cosas y Dios habla con ellos y Dios los promueve y los capacita? Sí, sí, hacen caso. En cada pequeña cosa de su vida se someten al Señor y Dios empieza a catapultarlos. Recuerden, él ya había tenido otro proceso de 2 cuarentenas de años anteriores. Los 40 primeros en Egipto,
aprendiendo del mundo en el sentido obviamente estratégico, no en el pecaminoso. Eso no tenía que pasarlo a la fe. Y los otros 40 años aprendiendo a ser humilde allá con el suegro teniendo ovejas. Así que tampoco es que no había hecho nada Dios con Moisés, lo había traído en un trato largo. Se cree que más o menos de 10 a 12 años pasaron entre que Pablo fue encontrado por Cristo mientras estaba buscando creyentes en Cristo para que los mataran y le dijo Cristo, ¿por qué me persigues? 10, 12 años, algunos dicen que más, pasaron hasta que fuera enviado como misionero desde la iglesia de Antioquía y algunos dicen, hoy me convierto y mañana quiero ser misionero. Calmados, tranquilos, el proceso es diferente, es distinto. Y sobre todo cuando uno está joven, ¿no? Tengo fuerzas, tengo ánimo, tengo inteligencia, tengo capacidades, tengo entusiasmo. Úselos para el Señor y tal vez Dios adelante el proceso, pero en el buen sentido de la palabra, solo en la medida en que más se someta a Él, no en la medida que usted quiera adelantarlo. Y gócese el proceso. Alégrese con lo que Dios está haciendo en su vida. En cada etapa de su vida sepa que Dios está obrando hasta que al final, como Moisés, termine teniendo una estatura suficiente como para que Dios le dé responsabilidad con otras personas, en su casa, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en cualquier lugar, porque Dios le ha dado autoridad, no la autoridad suya, la de Él, respaldándolo porque ha creído en Cristo y le obedece por la fe en Cristo. Fue liberado Moisés de la idolatría también al éxito fácil y a su propia capacidad. Yo soy capaz y yo rapidito consigo las cosas. Quiero el camino rápido. El camino lento no me gusta. Una vez un pastor me dijo, de otra denominación en Cúcuta, fui a visitar a fulanito de tal que dice que quiere colaborar con la iglesia y me dijo, cuando le dije en consejería que esperara que estaba pasando por un proceso, me dijo, no me hable de procesos. Yo quiero que el Señor lo haga ya. Yo no quiero procesos. Estoy cansado de procesos. Todo el mundo me habla de procesos, procesos, procesos. Pues le diría a uno, no ha ni empezado el proceso. Dejémoslo ahí a que Dios mire a ver cómo hace con él. Porque no es a mi antojo, como el de la propaganda esa vieja en televisión colombiana, de la empresa transportadora que decía, lo quiero hoy mismo, decía el de la transportadora. ¿Cuándo lo quiere? Hoy mismo. Caramba, usted no engendra un hijo y crece hoy mismo. Tiene que pasar por la etapa de, mire, ahí va María, ya casi llegamos a la segundo bebé, teniendo el proceso de embarazo. Dice, crezca hoy mismo, hable hoy mismo, coma hoy mismo y salga a trabajar pasado mañana. No, usted tiene que poco a poco. Y pregunta, ¿cierto, Marga? Y cuando los niños enferman, cuando tiene uno que darles de comer y cuando tiene que lidiar con los llantos y las cosas que usted no sabe, ay, Señor, ¿cuándo crecerá este niño? Y cuando crece, ay, Señor, ¿por qué no lo dejaste niño? Era más fácil de manejarlo. Procesos. Pasemos el proceso, obedezcamos a Dios en cada proceso, disfrutemos el proceso. Y ayer también hablábamos con alguien sobre la vejez y ya la edad adulta. Al final del proceso, incluso hay gente estudiosa en psicología que ha sacado clasificaciones por edades y todo lo demás, y han dicho que una de las clasificaciones que han sacado dice que la última es resignación versus resentimiento, creo que dicen, o versus amargura. Hubiera hecho, hubiera estudiado, hubiera trabajado, me hubiera casado, no me hubiera casado, si hubiera tenido más hijos, no hubiera tenido más hijos, amargado después de que ya está terminando el proceso de la vida. ¿Ya qué? Contentamiento. Gracias, Señor, por lo que me diste la oportunidad de hacer. Estoy en esta etapa de proceso, quiero disfrutarla y quiero utilizarla. Ya no me puedo mover como un niño, aunque en la cabeza seguimos siendo niños, ¿no? Uno quiere pegar el brinco y que las piernas le dicen, cuidado, cuidado con lo que va a hacer. Disfrute la etapa. Mi hijo que estudió, el menor, está ahí con las diapositivas, creo, estudió la parte deportiva. Me decía, papi, estoy aprendiendo. Hace mucho tiempo me decía que pasando los años no pueden hacer los mismos ejercicios. Yo estoy descubriendo que hoy en día, en el caso de mi edad ya, no hago ejercicio porque me gusta, sino porque me toca. Si no me quedo paralizado y ya no puedo hacer los mismos. Tengo que hacer algo que vaya más aeróbicamente y más relacionado con las articulaciones. Ya no puedo generar masa muscular. Eso es los muchachos que quieren tener grandes músculos. Ya a estas alturas ni me salen. El asunto es no dejar que se me entiesen o se me entuman las articulaciones, porque después ni caminar puedo. Muy rápido. Disfrutemos las etapas
Y uno dice, pero yo hubiera querido en esta edad haber hecho esto o aquello. No se pudo y Dios puso una tranca sobre su vida para que no fuera ese su rumbo. No es porque a Dios se le antojó dañarle el plan, es porque Dios tiene un plan mejor. Si usted no entiende eso, no entiende el Evangelio. Todos queríamos salvarnos por nosotros mismos. Dios tenía un plan mejor, que su Hijo muriera por nosotros. No es como nosotros pretendemos, es como Dios quiere. Y deje de esperar resultados rápidos y fáciles. Concluyendo, podemos decir, obedezca al Señor desde lo más sencillo y cotidiano, con su familia, confiando en Él en el proceso, y Él le va a respaldar y al final generarle un buen testimonio en Cristo. Por la obediencia suya, aquel que obedeció perfectamente por usted para salvarlo al Salvador. Amén. ¿Se ponen sobre sus pies para orar conmigo, por favor? Haznos obedientes, Padre. Haznos diligentes. Tal vez no seamos tan inteligentes o capaces como quisiéramos, aunque en nuestra mente a veces pensamos que sí. Pero sí somos lo suficientemente capaces e inteligentes para hacer lo que tú nos mandes, porque tú nos capacitas siempre para hacer lo que es tu voluntad. Como éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y de caminar en tu voluntad por nuestras fuerzas, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y a tu Espíritu a santificarnos por la fe en Cristo. Por eso nosotros hoy queremos pedirte, haznos más como nuestro Salvador. Pero una vez más, Señor, que no pensemos que somos como Moisés. Moisés tuvo una vida con circunstancias específicas y particulares para él. Nosotros tenemos un nombre diferente, somos personas distintas, pero igualmente necesitados de aprender a obedecerte y a servirte con fidelidad para cada día confiar más en ti y para cada día ver más tu mano obrando en nuestras vidas. Pero por la fe en Cristo, que es nuestro Moisés, que es nuestro Salvador, que fue quien venció en la cruz y abrió el mar de dificultades, el mundo mismo, y se abrió paso en esta tierra para recibir el juicio por nosotros y liberarnos de la condenación eterna, del justo juicio por nuestros pecados y liberarnos de nuestra propia rebeldía, de la esclavitud a nuestro corazón rebelde y renuente. Haznos cada día más sumisos y sujetos a ti. Te lo pedimos en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén. Así como estamos de pie, sí, vamos a, ay, gracias hermano, para el otro lado. Vamos a compartir la cena del Señor. ¿Quiénes pueden cenar? Todos aquellos que confían en Cristo como Señor y Salvador. Gracias hermano. Todos aquellos que le han entregado su vida a Cristo y que han dado testimonio público de ello a través de un bautismo consciente, siendo enseñados en el Evangelio, certificados en Cristo por quienes confían en Cristo mismo, en una iglesia, y les han dado esa bendición de ministrarlos con el bautismo. Si no fue en esta iglesia, en otra iglesia que se predique el Evangelio. Eso lo sabe el Señor y lo debe saber usted. Aquí no cerramos la cena a quienes solamente sean miembros de la iglesia, sino a todos aquellos la abrimos, a aquellos que sean creyentes, pero la abrimos solo hasta ahí. Quien no haya confiado en Cristo, quien no haya entregado su vida al Salvador realmente, quien no se haya bautizado dando testimonio de Cristo, por favor no cene y más bien vea la cena como una invitación a que se entregue a Cristo para que participe de la mesa de Cristo. Amén. Pero quienes participamos, hoy no vamos a pasar al frente, nos vamos a quedar en nuestro puesto, vamos a recibir el pan y la copa y lo vamos a sostener mientras todos lo reciben. Lo vamos a tener y esperar a que todos lo tengan para comer juntos y beber juntos. Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, en el aspecto práctico de la cena y otras cosas más, enseñó a la iglesia de Corinto cómo hacerlo ordenadamente, con reverencia y con gozo.
con inteligencia, pero también con la guía del Espíritu de Dios, con convicción. Es un trozo de pan, es una porción de fruto de la uva, que hoy quedó clarita porque lo hicimos con mucha agua. Hay que hacerlo con menos para que sea más espesa. El asunto es que el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa su sangre. Pablo reprendió a los corintios por varias cosas malas que hacían, porque después de cenar siempre había una ágape, un compartir con alimentos ya para su hambre, para su sed. Y entonces algunos como bebían vino, como beber hoy Coca-Cola o agua, porque era más sano para ellos, entonces algunos llegaban y hasta se emborrachaban y se menospreciaban unos a otros. Pablo le dice, eso no se puede hacer. Y Pablo le dice, participen dignamente de la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, dice 1 Corintios 11:23. Que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió. Antes de decir lo que el Señor dijo, demos gracias. Padre, gracias por el pan que representa no solo el fruto ahora de la tierra, sino el fruto de la obra de Cristo entregando su cuerpo por nosotros. Como el pan es partido, el cuerpo de Cristo fue partido, molido por nosotros. No solo fue escupido, burlado, azotado, atravesado y crucificado y coronado de espinas. Tuvo que ser abandonado bajo tu juicio por nuestro pecado. Fue su obediencia perfecta la que le permitió hacer un sacrificio por nosotros. Gracias por dar a tu Hijo, Señor. Dar su cuerpo en esa cruz, dar su vida humana por nosotros, es algo que debió ser muy fuerte para ti, inimaginable para nosotros, pero que nos da un gozo indecible. Dice que Cristo dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, háganlo en memoria de mí. Y antes de que todos comamos, tenemos todavía el pan en la mano y la copa en la mano. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Señor, gracias por la copa que simboliza la sangre de Cristo. Un líquido muy valorado en ese tiempo y en esa cultura, aún hoy. Un fruto de la tierra muy valorado, pero que por su color, por la vitalidad que les daba y por lo que implicaba para su cultura, representaba la vida, representa la sangre. La sangre de los sacrificios antiguos no fue suficiente, apuntaba a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que implica que Él fue sacrificado por nosotros como un cordero sin mancha y sin arruga. Perfecto, gracias por la sangre, la vida completa de tu Hijo. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que hoy teniendo el pan y teniendo la copa, coma y beba junto con sus hermanos hoy, confiando en que Cristo vino, murió por sus pecados, pero también resucitó y volverá por usted y por mí. Puede comer y beber, mi hermano, mi hermana. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar a almas mi pecado. Tú siempre, oh, yo sé, esa cruz en sus
triunfos mi gloria será. Y algún día mi corona Jesús me da. Aunque el mundo, aunque el mundo desprecia la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción. Pues en ella llevo el cordero de Dios, de mi alma la cruz. Yo siempre, yo siempre amaré esa en sus ojos mi ser. Y algún día mi corona Jesús me da. En la cruz de Jesús, su sangre vertida, hermosa contemplo sin par. Pues en ella triunfó, te alabé, te venció, y mi ser de santidad. Yo siempre, yo siempre alabaré esa cruz en sus ojos mi será. Y algún día mi corona Jesús me dará. Yo siempre, yo siempre amaré esa cruz en sus ojos mi gloria será. Y al fin mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos para siempre su gloria. Yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será. Y algún día mi corona Jesús me dará. Yo siempre, yo siempre
esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia, tu verdad y tu fidelidad. Gracias. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Este himno nos traslada a muchas cosas hermosas de las Escrituras y de cada tiempo en cada uno de nosotros. Voy a invitar a nuestra hermana Daniela, amén, y a su hija, que ellos estuvieron cumpliendo años esta semana. Y voy a invitar al pastor para que ore por ella y que siga cumpliendo muchos años más y pueda ver esa niña crecer y también en el Señor. Amén. Gracias, hermano. Bueno, damos gracias al Señor. Un añito, más añitos. No tanto, ¿no? Está bastante joven. Damos gracias a Dios por la vida de Daniela, por la vida de Eliet Sofía. La Biblia dice, enséñame en el Salmo 90 a contar los días, a contar mis días. Trae a mi corazón sabiduría. Lo que Dios quiere que aprendamos con ese salmista es administrar nuestras vidas para Él, conforme a su voluntad. Vamos a orar por eso, para ellos y por cada una de las personas que cada vez cumple años. Señor, gracias por la vida de Daniela, gracias por la vida de Eliet, Sofía, gracias por sus días, meses y ya el primer año de Eliet y los años que cumple Daniela en este mundo, por tu misericordia. Permítenos hoy servirles, acompañarlos, acompañarlas y ayudarlas, oh Santo Señor, en su caminar en este mundo a vivir conforme a tu voluntad, pero también te damos gracias por darnos sus vidas para que nos bendigas tú a través de ellas. En mi caso, siendo la esposa de mi hijo, que desde pequeña la conozco, Daniela, muchas gracias por su vida, Señor. Y espero que tú le des mucha, mucha vida en Cristo para ver tu voluntad obrando en su vida y gozándose en tu presencia conforme a tu palabra en el Evangelio, con su esposo, mi hijo, con su hija, con su hijo, con Gael, que cumplió hace años, hace unos días años también. Y gracias por Elías Sofía, hazla crecer en bendición, conforme a tu voluntad también, como una mujer que te sirva y que te glorifique en todo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aplausos. Sin torta, sin torta. Amén. Bueno, hermanos, los anuncios de esta semana. Agradecerle también a todos los hermanos que estuvieron el día sábado en el maratón de oración y estuvieron pendientes, y los que no, amén también, y los que lo hicieron en sus hogares, no estando allí, también gracias, hermano, porque recordemos que este trabajo es de orar, de oración, amén. La iglesia, para mantenernos, hoy le damos gracias al Señor porque sabemos que muchos hermanos están enfermos y, otros que no habían venido ya esta semana estuvieron aquí recuperados, y Dios puede seguir bendiciendo cada uno de nuestras vidas a través de la oración. Así que el próximo mes recordemos que nos toca ese maratón de oración. Gracias a todos los hermanos que pudieron hacerlo. El día lunes, el devocional, el pastor está de las 6:30 de la mañana a 7 de la mañana. Solamente martes y sábado en vivo y en directo. Amén. Los demás, él está por internet. Ok. Martes, el pastor está en el Lebrija. Amén. El miércoles tenemos culto de oración a las 7 de la noche. Así que todos están invitados. Amén.
Amén. Mire que eso quiere decir sí. Amén. Así que estamos el miércoles, culto de oración, a partir de las 7 de la noche. El jueves no tenemos aquí en la iglesia, pero tenemos reunión de apoyo pastoral. Solo a las 7 de la noche vamos a estar donde el hermano Carlos. Hay que el hermano Carlos no se puede mover, pero nosotros sí podemos estar allí. A partir de las 7 de la noche tenemos el viernes, Instituto Bíblico a partir de las 7 de la noche aquí en este lugar. Todos los hermanos que estamos inscritos. El día sábado, las damas están invitando a las 5 de la tarde en el hogar de nuestra hermana Gladys Medina. Allí a partir de las 5 de la tarde están todas las hermanas reunidas en el hogar de nuestra hermana Gladys. Cualquiera que no sepa la dirección, acérquese a ella, pregúntele para que pueda compartir con las demás hermanas que están haciendo este trabajo. Así que el sábado están en el hogar de nuestra hermana Gladys. Domingo en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, tenemos nuestra escuela bíblica, recordando que estamos estudiando la confesión de fe. Ya tiene varias etapas, pero ahí estamos. Hermano, la de hoy estuvo buenísima. Así que la del próximo domingo va a estar mejor. Así que les invitamos para que el próximo domingo, a partir de las 9 de la mañana, estemos aquí. Y a las 10:30 de la mañana, nuestro culto regular tenemos a partir de las 9:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, perdón. El que tiene boca se equivoca y el que tiene seso no dice eso, pero hermano, así son las cosas. Recordando que a las 10:30 estamos en el culto regular y a las 9 de la mañana nuestro de culto de escuela bíblica. Amén, pastor. Gracias, hermano. Solo para darle las gracias a quienes han estado visitando del liderazgo, los hermanos que tienen un oficio, una labor ministerial en las casas han estado programando citas para ir a visitar bimestralmente a 2 familias. Volvemos a recordar, a veces se me olvida decirlo, seguimos en esta dinámica para que cuando los llamen y quieran visitarlos, por favor estén dispuestos. De nuevo, gracias por abrirla el hogar y gracias por disponerse a los que están visitando. Y también la hermana Daisy va a estar llamando para que sepan a quienes no vengan o a quienes no puedan venir o a quienes de pronto no se pudieron visitar o en general a quienes tengan alguna necesidad. Ella tiene ese encargo de estar llamando para saludar, preguntar y si es posible orar por la persona. Nuestra hermana Daisy Guzmán. Gracias. Amén. Hermano, también recordando que la semana pasada se notificó que íbamos a comenzar con la cesta de amor. Recordemos que pueden comunicarse con la hermana Janie. Ella es la esposa del hermano Sadra y pueden comunicarse con ella para que ella les indique más o menos si usted quiere traer, hermano, voluntariamente, cualquier allí vamos a tener para recolectar la cesta de amor. Y el propósito de eso es ayudar a cualquiera de nosotros que estemos pasando por cualquier circunstancia. Amén. Son alimentos para que todos podamos colaborar. Y el que no, bueno, el domingo en la mañana usted trae, pasa y lo coloca allí y ya sabemos que está bendecido por Dios. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a irnos a nuestros hogares. Gracias a todos los hermanos que vinieron. Gracias a los nuevos que vinieron en esta mañana. Bienvenidos. Les esperamos en nuestros cultos regulares y bueno, ¿qué puedo decirle? También gracias al hermano Ellis por haber estado allá. El pastor estuvo hablando sobre esto y que en la próxima actividad que podamos tener en un hogar nos unamos muchos más. Amén.
Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que hemos podido hacer en esta mañana. Todo sea para tu honra y para tu gloria. Bendice a tu pueblo, llévanos en paz y en bendición. Y quédate aquí en este lugar también, Señor, con los que se quedan. Señor, mira al hermano Brian que está indispuesto, pero también tu mano poderosa está sobre él. Bendícele de una manera maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Salúdense.